e impugnar a los 20 candidatos que todavía permanecen en el concurso para integrar el nuevo Tribunal Contencioso Electoral. Concurso que ha tenido no pocos reparos por parte de algunos vocales que forman parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como de algunos miembros de la Comisión de Selección de este proceso. Y es que no se trata de una sola denuncia, son varias y cursan los más distintos aspectos. Para referirse a ella se encuentra en nuestros estudios el ingeniero David Rosero, miembro del Consejo de Participación. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo es esto de que se admitió en el concurso a 30 postulantes que no cumplían con los requisitos? Muy buenos días, Lenin. En efecto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, varios consejeros nos hemos hecho eco de denuncias que, a diferencia de los otros procesos donde postulantes, veedores y medios de comunicación denunciaban, hoy también se suman las denuncias de los propios miembros que califican las carpetas, es decir, los miembros de la Comisión de Selección, quienes en un informe de minoría, que lo tengo en mis manos, señalan que no solo que se pasó a varios postulantes que no tenían o no cumplían con los requisitos, alrededor de 37 postulantes, sino que también lo más lamentable de esta situación es que ha habido un verdadero festín de puntos y de cuadros, de acuerdo a las denuncias de los propios comisionados, y en ese sentido yo quiero señalar al país varias de estas situaciones. Mire, ese en primer lugar, ingeniero, ese es un punto que vamos a tocar más adelante. Queremos centrarnos primero en este asunto de los requisitos mínimos, y que nos llama la atención porque en el concurso para elegir al nuevo Contralor, la comisión encargada de la selección resolvió que no podían participar quienes no presentaban los certificados del IES de no adeudar como prestatario o como patrono. Entonces, ¿cómo se entiende que para un concurso haya unas reglas y para otro, que básicamente es lo mismo, elegir a una dignidad, a una autoridad, cambian estas reglas radicalmente? Básicamente por la votación mayoritaria de quienes conforman la Comisión Ciudadana de Selección. ¿Pero es legal? En efecto, totalmente ilegal, totalmente ilegítimo. Dos certificados, tanto de no pertenecer a directivas de partidos o movimientos políticos entregados por el CNE, como el certificado del IES de no tener deudas, son los que no fueron entregados por varios postulantes, pero sin embargo se les dejó continuar en el concurso y varios de ellos aparecen hoy como mejores puntuados, entre comillas, del concurso. Básicamente la segunda denuncia es en torno a la posible falsificación de documentos de una de las postulantes, que hoy, de acuerdo a las informaciones, incluso es directora del Consejo de la Judicatura en Manabí. ¿Qué pasó con María Castro Llerena y con aquel certificado que ella presentó de haber sido docente en la Universidad Técnica de Manabí? La postulante señaló que cuando llegue la etapa de impugnación aclararía el tema. Mire, el artículo 13 del reglamento que aprobamos los 7 consejeros y consejeras menciona claramente que por falsificación o de descubrirse una inconsistencia o inexactitud en las calificaciones se procederá a la descalificación inmediata en cualquier parte del proceso. Esto es tarea de la Comisión de Selección, pero de forma sorprendente he escuchado a la presidenta de esa comisión, Vanessa Mejía Suárez, que toda la documentación es legal. Los propios estudiantes, y quiero mostrarle al país este documento, ella presenta un documento de haber sido docente de la Universidad Estatal de Manabí, pero los propios estudiantes la desmienten con un certificado otorgado por el vicerrector de esta institución, donde se manifiesta claramente, mi estimado Lenin y ecuatorianos, que ella nunca fue docente de esta universidad. No solo se está hablando de una posible falsificación, sino de una utilización dolosa de documentos para inducir a error tanto a los comisionados como a los consejeros. Algo lamentable de lo que está sucediendo en este concurso es la serie de manipulaciones, de acuerdo a denuncias de los propios comisionados, entre ellos la comisionada Berlisa Amina, en torno a las calificaciones finales y a los cuadros finales de puntuación. Ingeniero Rosero, vamos a esto. ¿Y cómo se explica que antes de la prueba de oposición los postulantes tenían una nota asignada en función de sus méritos y que luego del examen las notas por los méritos comiencen a variar? A unos les subió considerablemente, por ejemplo a Patricia Zambrano, quien pasó de
de 25 puntos a 36.75 en lo que refiere a los méritos. A Angelina Veloz, por ejemplo, le pasó su nota en méritos de 39 a 43 puntos, pero a otros, en cambio, les baja la nota, asimismo, en cifras importantes. A un señor Gorosabel Vinces, que en primera instancia tenía 47 puntos por méritos, después ya solo tuvo 38, y el caso de Ingrid Raza, quien tenía 40 puntos y luego ya solo 29. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué hay dos listas y por qué las notas difieren tanto? Porque, mi estimado Lenin, ecuatorianos, existe una profunda división de criterios en la comisión de selección. Mientras varios comisionados dan una serie de puntajes que ubican a postulantes en los primeros lugares luego de ver la prueba de oposición, existe lo que ha llamado la comisionada Oberlisa Mina un juego de calificaciones en torno a ubicar en los primeros lugares a diferentes personas que no necesariamente cumplen con los méritos y las capacidades. En sentido simbólico, yo puedo decirle al país con exactitud que la participación, la transparencia y la meritocracia en este concurso ha sido crucificada desde el punto de vista en que con documentación se ha logrado demostrar y recoger que básicamente este tipo de concursos ante la ciudadanía han quedado deslegitimados, porque no solo que no se toman medidas en este concurso, yo he solicitado información desde hace 21 días a la presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, pero las respuestas son evasivas, no son realmente entregar la información. Entonces surge la pregunta, ¿qué se está escondiendo ante el país con respecto a estas situaciones bastante lamentables? Una precisión, ingeniero, ¿es legal, es parte del procedimiento poder cambiar notas de méritos luego de haber dado los exámenes de oposición? Es totalmente ilegal, es totalmente antiético, antirreglamentario, y sobre todo lo más preocupante es que existen diferentes cuadros. El que usted ha mencionado es uno de ellos, pero existen alrededor de 4 cuadros, uno antes de la prueba de oposición, otro después de la prueba de oposición, luego de el proceso de recalificación, y un cuadro presentado por comisionados que firman un informe también de minoría. En ese sentido es una acción que la venimos investigando, pero no solo eso, Lenin, existe incluso vinculaciones de tipo familiar que hemos podido detectar en este proceso y vinculado a otros concursos que llevó adelante el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, en el proceso de selección que nosotros estuvimos a cargo. Mire, existe una empresa, y yo quiero señalarle con claridad al país, con documentación, como me caracteriza, que otorga certificaciones al actual vicepresidente del CNE, la empresa Kifaic, como un buen profesional en el año 2011, el 18 de julio, y también a la misma persona el 13 de octubre del año 2011, como puedo mostrar en este documento, y también a la actual presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección en el año 2011. Se entregan estos documentos por parte de la empresa Kifaic y quien firma es Giovanni Mauricio Herrera Vivanco. Ahora bien, haciendo una investigación en la Superintendencia de Compañías, esta empresa al 29 de junio del 2009 se encontraba disuelta. Entonces, ¿cómo es que se entregan certificados cuando en la Superintendencia de Compañías y en el registro mercantil de Guayaquil también existe la disolución de esta empresa? Y en ese sentido es algo bastante extraño que una empresa en liquidación o disuelta entregue certificados no solo al vicepresidente actual del CNE, sino a la actual presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección del TCE, cuyo firmante, quien firma estos certificados, actualmente trabaja como asesor en el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a la documentación, y cuya hermana y padre trabajan actualmente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ingeniero Rosero, ¿es real que las personas que supuestamente se habrían beneficiado en estos cambios de calificaciones son cercanas al gobierno? Mire, de acuerdo a la investigación y a la documentación que los propios postulantes, veedores y medios de comunicación han logrado identificar, muchos de ellos tienen una cercanía con el actual régimen. Esto no sería inconveniente desde el punto de vista que su documentación realmente tiene una serie de inconsistencias. Si antes se criticaba que 5 fuerzas políticas constituyan lo que era el anterior Tribunal Supremo Electoral, realmente las prácticas de hoy son peores que aquellas que se criticaba, cuando un solo pensamiento vertical y autoritario no solo controla el actual CNE, sino
controlaría el actual Tribunal Contencioso Electoral. Para que quede claro, ingeniero, para que quede claro la importancia de estas denuncias, cuéntenos qué función cumple el Tribunal Contencioso Electoral dentro del Consejo Nacional Electoral y dentro del marco democrático ecuatoriano. Mire, el Tribunal Contencioso Electoral es juez en tiempo de elecciones y juzga los actos del Consejo Nacional Electoral. Esto es, las apelaciones electorales, los gastos de campaña electoral, todo lo que tiene que ver al proceso de elecciones que se llevarán adelante el próximo año en torno a las presidenciales, la votación para asambleístas y luego de los gobiernos autónomos descentralizados. En ese sentido, la función de juez electoral le otorga un papel privilegiado en juzgar todo el proceso electoral en el país. Si este ha sido el menos transparente de los concursos, si es ilegítimo, si se ha sacrificado la transparencia en él, ¿puede el Consejo de Participación Ciudadana intervenir y suspenderlo, convocar a uno nuevo, hacer algo? Mire, la Constitución en el artículo 208 nos otorga 3 grandes atribuciones: organizar el proceso de selección, vigilar la transparencia de las comisiones ciudadanas de selección y al final del día designar a las autoridades de este organismo. Nosotros hemos colocado, y estas denuncias las ha colocado también una de las comisionadas al Pleno del Consejo. Quien coloca los órdenes del día es la presidenta del Consejo de Participación. Yo creo que es necesario que se tome un punto de vista, que se investigue y se tomen medidas con respecto a estas denuncias documentadas de comisionados, de postulantes, de medios de comunicación y que han sido recogidas por los consejeros en torno a incluso una serie de vinculaciones hasta familiares de personas que estarían en estos procesos de una forma poco transparente. Es decir, si pueden hacer algo y si no se lo hace, podría ser considerado omisión. Mire, yo creo que el principio de participación no implica el autoritarismo o la imposición. Yo no creo que únicamente la meritocracia sea patrimonio de quienes tengan amigos en el gobierno. Yo creo que la meritocracia y la transparencia va más allá desde el punto de vista de entender que la participación es el respeto a la libertad de expresión, el respeto a las diferencias y sobre todo el que este mecanismo de selección sea efectivamente analizado y pueda sustentar todo un proceso de verdadera participación social, no de palancocracia, como en estos concursos lamentablemente se ha dado. A propósito de las denuncias de irregularidades en la selección del nuevo Tribunal Contencioso Electoral, hemos tenido en nuestros estudios al ingeniero David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son las